El agua del río Grijalba corría con una fuerza inquietante. Su corriente marrón arrastraba ramas y hojas secas que chocaban contra las piedras de la orilla. La tarde caía lenta sobre Chiapas, y el sol, enrojecido, teñía las montañas con un resplandor que parecía anunciar desgracia. Julián Ramírez, con la ropa empapada de sudor, luchaba por mantener el equilibrio mientras unas manos lo empujaban con violencia. «Suelta ese crucifijo de una vez, Julián», gritó Esteban, su voz cargada de desprecio y burla. El hombre se resistió. Apretó con fuerza contra su pecho la pequeña cruz de madera que llevaba siempre colgada al cuello, el último recuerdo de su madre fallecida. Sus ojos, oscuros y firmes, reflejaban más miedo por perder aquel símbolo que por lo que estaba por sucederle. Un empujón más, y su cuerpo se precipitó al vacío. El agua lo envolvió con un golpe helado, y en un instante, el rumor de las pirañas emergió en la memoria de todos los que observaban. El río estaba vivo, y en sus entrañas se movían sombras veloces que podían despedazar carne en segundos. El silencio se apoderó del grupo en la orilla. Solo se escuchaba el chapoteo de Julián, que se hundía y salía entre burbujas, con la cruz pegada a su pecho. Antes de continuar con esta increíble historia, suscríbete a este canal para no perderte relatos que tocan el corazón y nos recuerdan la fuerza de la fe y el espíritu humano. Julián Ramírez no siempre estuvo al borde de la muerte. Era un hombre sencillo, nacido y criado en San Cristóbal de las Casas. A sus 42 años, su vida giraba en torno al mercado local, donde vendía frutas frescas que traía en burro desde comunidades cercanas. El aroma de mangos maduros, guayabas y naranjas acompañaba cada mañana su puesto, adornado con manteles bordados por artesanas tzotziles. Era conocido por su sonrisa franca, aunque detrás de ella cargaba con la tristeza de haber perdido a su madre, doña Carmen, hacía pocos años. Ella había sido su pilar y la razón de su fe. El crucifijo que portaba, hecho de madera oscura y gastada, lo había acompañado desde niño. «Mientras lo tengas cerca, no habrá sombra que te derrote», solía decirle su madre en voz baja al encender una veladora frente a la Virgen de Guadalupe. Pero no todos en el pueblo compartían su devoción. Algunos lo consideraban ingenuo, un hombre atrapado en supersticiones. Entre ellos estaba Esteban, un comerciante ambicioso que veía en Julián un blanco fácil para sus burlas. «¿De verdad crees que ese pedazo de madera te va a salvar de algo?», le preguntó una mañana, mientras la plaza bullía con el pregón de los vendedores y el olor a tamales recién hechos se mezclaba con el humo de los anafres. Julián no respondió con enojo, solo sonrió. «No es la madera lo que me salva, Esteban, es la fe que me acompaña». Esa calma irritaba aún más a su rival, que veía en él un recordatorio constante de lo que nunca lograría. Paz interior. Mientras tanto, los días transcurrían con la rutina del mercado. El repicar de las campanas de la iglesia colonial, las calles empedradas llenas de turistas y locales, y los colores vivos de las artesanías que colgaban de los balcones. Julián encontraba consuelo en esos pequeños detalles, el murmullo del agua en las fuentes, la música de marimba en las tardes, el aroma del café chiapaneco recién molido. Todo parecía sostenerlo cuando el cansancio lo vencía. Sin embargo, el desprecio de Esteban y su grupo de amigos crecía con el tiempo. Sus burlas pasaron de palabras a empujones, de risas a amenazas veladas. Julián, aunque herido en silencio, no se doblegaba. Prefería guardar silencio y abrazar su crucifijo con la certeza de que no debía soltar lo único que lo mantenía de pie. El destino, sin embargo, le tenía preparada una prueba mucho mayor. La fuerza de la fe y el peso de la envidia se encontrarían frente al río, en un instante en que la vida y la muerte se entrelazarían. El agua que lo recibió aquella tarde no era solo un río cualquiera. Para Julián era la frontera entre la oscuridad y la esperanza, y mientras sus enemigos esperaban ver su final, algo inesperado comenzaba a suceder bajo la superficie. El bullicio del mercado de San Cristóbal de las Casas comenzaba antes de que saliera el sol. Los primeros rayos iluminaban los tejados de teja roja, mientras los puestos se llenaban de colores y aromas: maíz recién tostado, quesos frescos envueltos en hojas de plátano
canastos de chiles secos que ardían con solo mirarlos. Julián Ramírez acomodaba cuidadosamente sus guayabas sobre un mantel bordado con flores rojas y azules, trabajo paciente de artesanas de Sinacantán a quienes respetaba profundamente. La rutina le daba paz. Saludaba a los vecinos con un gesto humilde, regalaba una fruta a los niños que pasaban con curiosidad y escuchaba atento los regateos de las señoras que siempre buscaban un mejor precio. Cada moneda que caía en su bolsillo era resultado de esfuerzo, y aunque apenas alcanzaba para sostener su modesta vida, Julián encontraba satisfacción en servir a la comunidad. No obstante, entre los vendedores también había tensiones. Esteban, con su puesto de carnes frías y quesillos, destacaba por su voz fuerte y su ambición desmedida. Le gustaba atraer clientes con frases cargadas de soberbia y, en más de una ocasión, aprovechaba la oportunidad para humillar a Julián frente a todos. «Miren nada más al santito del mercado», dijo un día, con tono burlón, mientras levantaba las manos fingiendo rezar, siempre cargando con esa cruz, como si los clientes vinieran por milagros y no por frutas. Algunos rieron, otros bajaron la vista, incómodos con la crueldad de sus palabras. Julián respiró hondo, intentando no reaccionar. «La cruz me recuerda quién soy», respondió con calma, «y eso es más valioso que cualquier venta». Esteban chasqueó la lengua, molesto por no conseguir una confrontación directa, pero la semilla de la rivalidad ya había germinado en su corazón, alimentada por la envidia de ver a Julián respetado por su sencillez y serenidad. Los días siguientes no fueron fáciles. Las burlas se intensificaron. Un cliente confundido por rumores, un comentario sarcástico sobre su fe, insinuaciones de que perdería dinero por aferrarse a supersticiones. Aunque Julián trataba de ignorarlo, comenzaba a sentir el peso de esas palabras en su ánimo. «No deberías dejar que te afecte tanto», le aconsejó Rosa, su amiga de la infancia, que vendía textiles a unos metros. «La gente siempre habla, pero al final del día, lo que queda es lo que llevamos en el corazón». Rosa era de carácter fuerte, de mirada decidida y voz firme. Siempre había estado cerca de Julián, defendiendo su bondad con una naturalidad que lo conmovía. Él le sonrió, agradecido. «No me afecta tanto por mí», confesó, «sino porque sé que mi madre estaría triste de escuchar estas burlas. El recuerdo de doña Carmen era un bálsamo y a la vez una herida». En cada esquina del mercado, Julián podía imaginarla regateando con los clientes, con ese tono dulce que lograba que nadie se negara a comprarle. El crucifijo que colgaba de su cuello era el vínculo invisible con esa memoria, y soltarlo habría sido como traicionarla. Pero la hostilidad no solo venía de Esteban. Poco a poco, algunos comerciantes comenzaron a apartarse de Julián, temiendo que la tensión atrajera problemas. El rumor de que era un fanático empezó a correr, y varios clientes lo miraban con desconfianza. Cada venta perdida era una espina en el corazón, una prueba silenciosa que lo obligaba a reafirmar su fe. Una tarde, al cerrar su puesto, Rosa lo encontró cabizbajo, recogiendo sus frutas con lentitud. «¿Sabes por qué la gente te mira así, Julián?», preguntó con sinceridad. «Porque no entienden que lo único que tengo, además de estas frutas, es mi fe. La devoción que lo sostenía sería pronto puesta a prueba de un modo inimaginable». Los murmullos del mercado eran apenas un preludio de algo mayor, un eco distante de la tormenta que se avecinaba. Esa tormenta tomaría forma en la envidia de Esteban, que no soportaba ver a Julián resistir con dignidad. Y mientras el mercado seguía su rutina de colores y voces, un plan comenzaba a urdirse en la sombra de aquella rivalidad. Las nubes comenzaban a cubrir el cielo de San Cristóbal con un gris suave, como si el clima acompañara el peso que Julián cargaba en el corazón. El mercado seguía bullendo de vida, pero él sentía que cada paso se volvía más pesado, como si caminara con piedras en los bolsillos. Sus vecinos, antes cálidos y cercanos, ahora lo miraban con cierta distancia, murmurando a sus espaldas. Un niño se acercó a su puesto con curiosidad por las naranjas dulces. La madre lo tomó del brazo con rapidez y lo alejó con un murmullo. «No, mejor compremos en otro lado». Julián fingió no escuchar, pero por dentro una punzada de tristeza le oprimió el pecho.
Había dedicado su vida a trabajar con honestidad, a ofrecer lo poco que tenía con humildad, y ahora se encontraba aislado, marcado por la burla y los rumores. Esa sensación de soledad se profundizaba cada vez más. En el bullicio del mercado, entre voces que ofrecían pan recién horneado, tortillas calientes y tejidos de colores brillantes, él se sentía invisible, como si lo hubieran borrado de la comunidad que tanto amaba. Una tarde, al recoger sus canastos, escuchó a lo lejos la carcajada de Esteban y su grupo. «Miren, ahí va el santo del mercado, el que prefiere rezar antes que trabajar». La voz de Esteban resonaba con crueldad. «Ten cuidado, Julián, no se te vaya a caer la cruz y pierdas tu suerte», añadió uno de sus cómplices. Julián respiró profundo, tratando de ignorarlos, pero la humillación quemaba como hierro al rojo vivo. Apretó el crucifijo contra su pecho y siguió caminando. En medio de ese ambiente hostil, Rosa seguía siendo su único apoyo. Ella se acercaba con frecuencia para darle ánimo, compartiendo con él tortillas recién hechas o una taza de café. Una tarde, lo encontró sentado en las escaleras de la iglesia, la mirada perdida en el campanario. «No puedes dejar que te consuman, Julián», dijo con firmeza, sentándose a su lado. «A veces me pregunto si vale la pena tanta fe», respondió él en voz baja. «Siento que me estoy quedando solo». Rosa lo miró fijamente, con esa mezcla de ternura y carácter que la distinguía. «Vale la pena porque es lo que te sostiene. La fe no es para cuando todo va bien, sino para cuando todo parece derrumbarse». El eco de esas palabras lo acompañó en los días siguientes. Sin embargo, la presión no cedía. Cada jornada en el mercado era más dura. Cada venta perdida se sentía como una derrota. Julián comenzaba a pensar que quizá su resistencia estaba empujando a la gente a alejarse más. El pueblo entero parecía volverse un espejo de sus luchas internas. Las calles empedradas que antes recorría con alegría ahora le parecían frías. Los balcones coloridos parecían carecer de vida. Incluso el sonido de la marimba en las tardes le resultaba distante, como un eco de tiempos más felices. En busca de alivio, empezó a caminar hacia las afueras de la ciudad, donde el verde intenso de las montañas lo envolvía. Allí, junto al murmullo de los ríos y el canto de las aves, encontraba momentos de paz. Recordaba a su madre preparando atole en las frías mañanas, hablándole de esperanza, diciéndole que nunca soltara la cruz, pasara lo que pasara. Una mañana, mientras contemplaba el amanecer desde un mirador natural, sintió que el aire fresco le limpiaba el alma. Se dijo a sí mismo que no podía rendirse. La soledad, los rumores y la burla no serían suficientes para quebrarlo, pero el destino ya había empezado a mover piezas invisibles. Esteban, cada vez más obsesionado con doblegarlo, no estaba dispuesto a dejar que Julián siguiera resistiendo. Y aunque Julián no lo sabía, la verdadera prueba aún no había comenzado. El río que pronto se cruzaría en su camino aguardaba en silencio, como un secreto oscuro que esperaba la hora precisa para revelarse. El aire fresco de la mañana parecía traer un respiro, pero Julián sabía que la tensión en el mercado no hacía más que crecer. Los rumores se habían convertido en cuchicheos constantes, y cada mirada de desconfianza le recordaba que estaba quedando más aislado. Sin embargo, su espíritu se mantenía firme. El crucifijo descansaba sobre su pecho como un escudo invisible, y cada vez que lo sentía en sus manos, la memoria de su madre le devolvía fuerza. Ese día, mientras colocaba sus canastos de guayabas y mangos, la sombra de Esteban se plantó frente a él. «Ya estuvo bueno, Julián», dijo con voz grave, lo suficientemente alta para que varios vecinos escucharan. «¿Cuánto tiempo más vas a seguir con esa farsa?» Julián lo miró sin alterarse, aunque en su interior un nudo le apretaba la garganta. «No es farsa, Esteban. Es lo único verdadero que tengo. Lo único verdadero», repitió Esteban con sarcasmo. «Lo único que tienes es un pedazo de madera podrida. Suéltalo de una vez, y quizá la gente vuelva a confiar en ti». Las palabras resonaron en el aire, y un murmullo se extendió entre los puestos cercanos. Algunos desviaron la mirada, temerosos de que la discusión se tornara más violenta. Otros, intrigados,
Esperaban la respuesta de Julián. «Prefiero quedarme sin clientes que soltar la fe que me sostiene», contestó Julián, con voz firme aunque serena. Esteban lo observó con furia contenida. Apretó los puños y dio un paso hacia adelante, pero Rosa intervino, poniéndose entre ambos. «Ya basta, Esteban. Tu problema no es la cruz de Julián, sino tu envidia». El hombre la fulminó con la mirada, pero se retiró, murmurando amenazas que pocos alcanzaron a oír. «Esto no se queda así, Julián». La tensión no terminó allí. Esa misma tarde, mientras Julián caminaba de regreso a su casa por las calles empedradas, escuchó pasos tras de sí. Aceleró el paso, pero las voces lo alcanzaron. «¿Crees que eres mejor que nosotros?», dijo uno de los cómplices de Esteban. «Más te vale entender que ese crucifijo no te servirá de nada». Julián no respondió. Entró rápido en su hogar, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, respirando con dificultad. El silencio del cuarto se sintió como un refugio, pero también como una prisión. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo comenzó a abrirse paso en su corazón. Buscando consuelo, se dirigió a la iglesia colonial del centro. El lugar, con sus muros blancos y campanas que marcaban el ritmo del pueblo, le ofrecía una paz imposible de hallar en otro sitio. Al entrar, el aroma a cera derretida y flores frescas lo envolvió. Encendió una veladora frente al altar de la Virgen de Guadalupe y se arrodilló cerrando los ojos. «Señor», susurró con voz quebrada, «dame fuerza para soportar lo que venga. No me dejes caer, aunque el mundo entero me dé la espalda». El murmullo de otras oraciones lo acompañaba, formando un coro de voces humildes que pedían lo mismo: protección, consuelo, esperanza. Julián sintió un calor en el pecho, una certeza de que no estaba solo, aunque los hombres lo acorralaran. Cuando salió de la iglesia, la noche había caído sobre el pueblo. Las farolas iluminaban tenuemente las calles, y un viento frío soplaba entre los portales. En la distancia, creyó ver la silueta de Esteban observándolo desde la esquina, quieto como una sombra que aguardaba el momento preciso. Julián apretó el crucifijo y siguió su camino. No podía prever lo que vendría, pero algo en su interior le decía que los días de calma estaban contados. En las sombras, Esteban y sus cómplices ya habían decidido que las palabras no bastaban. Querían una lección que Julián jamás olvidara, una que lo obligara a soltar aquello que se negaba a abandonar. El calor de la tarde pesaba sobre el valle de Chiapas, y el aire cargado de humedad presagiaba tormenta. Julián caminaba por un sendero solitario, con la mirada fija en el suelo empedrado, cuando sintió que alguien lo seguía. Un presentimiento le erizó la piel. Apenas alcanzó a girarse cuando 3 sombras emergieron de entre los árboles. Esteban encabezaba el grupo. Sus ojos brillaban con una mezcla de odio y decisión. «Hoy aprenderás lo que significa desafiarme», dijo con voz seca. Julián retrocedió un paso, apretando con fuerza el crucifijo contra su pecho. «No busco problemas, Esteban. Déjame en paz». «El problema lo creaste tú mismo», replicó otro de los hombres, empujándolo por el hombro. «Por aferrarte a esa cruz como si valiera más que tu vida». Lo rodearon. El río Grijalba rugía a pocos metros. Su corriente arrastraba espuma y ramas secas que golpeaban las piedras con fuerza. El murmullo del agua se mezclaba con los latidos acelerados de Julián, que sentía cómo el miedo le cerraba la garganta. «Suéltala, Julián», insistió Esteban, avanzando un paso más cerca. «Hazlo ahora y todo esto termina». Julián lo miró fijamente. Había miedo en sus ojos, pero también una calma que desafiaba la amenaza. «No puedo. Esta cruz no es un pedazo de madera. Es la fe que me sostiene». La respuesta encendió la ira de Esteban. Con un movimiento brusco, lo empujó con fuerza hacia la orilla. Julián trastabilló, intentando recuperar el equilibrio, pero otro de los hombres le dio el empellón final. Su cuerpo cayó al vacío y el agua lo envolvió en un golpe helado. El río era un torbellino. La corriente lo arrastraba con violencia y sus brazos se agitaban desesperados, intentando salir a flote. En la superficie, los agresores observaban, esperando el desenlace. «Mírenlo», exclamó uno de ellos con risa nerviosa. «Las pirañas lo van a destrozar». El corazón de Julián latía con furia. El agua lo golpeaba contra piedras invisibles,
arrancándole el aliento. En medio del caos, sus dedos seguían aferrados al crucifijo, como si su vida dependiera de ese acto. «Señor, no me abandones», murmuró en su mente, con una fuerza que le nacía de lo más profundo. El sol se escondía tras las montañas, y un resplandor rojizo iluminaba el río como un presagio. Los hombres en la orilla guardaron silencio, atentos a cualquier señal de sangre en el agua. El rumor de las pirañas se mezclaba con la tensión del momento. Era cuestión de segundos para que la naturaleza hiciera lo suyo. Julián, en medio de la corriente, sintió un frío distinto recorrerle el cuerpo. No era solo el agua, era la certeza de que estaba a merced de algo mucho más grande que su fuerza física. Y aún así, en lugar de pánico, una serenidad extraña lo abrazó. Sus ojos se cerraron por un instante, y en la oscuridad interna escuchó el eco de la voz de su madre. «Mientras no sueltes tu fe, nada podrá destruirte». El agua lo empujaba, las sombras nadaban alrededor, y sin embargo, su corazón encontró un ritmo nuevo, más lento, más firme. No sabía lo que estaba ocurriendo en torno suyo, pero estaba convencido de que aquel no sería su final. En la orilla, Esteban frunció el ceño. Habían esperado gritos de agonía, movimientos desesperados, el espectáculo cruel de un hombre devorado por la corriente. Pero lo que veían no coincidía con sus expectativas. Julián seguía en pie, luchando contra el río, sin soltar su crucifijo. El silencio se hizo más pesado que el rugido del agua. Algo estaba ocurriendo, algo que ninguno de ellos podía explicar. El agua rugía como una bestia desatada. Cada segundo en el río era una batalla entre la vida y la muerte. Julián sentía cómo la corriente lo golpeaba contra las piedras, cómo su cuerpo era arrastrado de un lado a otro, pero algo extraño ocurría. No sentía el dolor que esperaba. Su respiración era agitada, pero su corazón, en lugar de rendirse al pánico, latía con una calma que no podía explicar. Debajo de la superficie, entre las sombras del agua, se movían los cardúmenes de pirañas. Brillaban sus escamas plateadas bajo los últimos rayos de luz, como cuchillas listas para desgarrar. Esteban y sus cómplices observaban desde la orilla con los ojos abiertos de par en par, esperando que la sangre tiñera el río en cualquier momento. Pero no pasaba nada. «¿Qué demonios?», murmuró uno de los hombres incapaz de apartar la vista. Julián, con los brazos tensos, se mantuvo a flote como pudo. Sus dedos, entumecidos por el agua helada, jamás soltaron el crucifijo. Lo apretaba contra su pecho, sintiendo que aquel pequeño objeto lo sostenía más que la propia fuerza de sus músculos. En medio de la corriente, abrió los ojos y vio cómo las pirañas nadaban a su alrededor. Podía sentir el roce de sus cuerpos veloces, la vibración del agua, pero ninguna se abalanzaba sobre él. Era como si el río entero lo reconociera. El miedo inicial se desvanecía poco a poco, dando paso a una quietud inesperada. Respiraba con dificultad, pero dentro de sí crecía la certeza de que algo lo protegía. En la orilla, Esteban daba pasos nerviosos de un lado a otro. «Eso no es posible», gritó con rabia contenida. «Nadie sobrevive ahí adentro». «Míralo, Esteban», dijo uno de sus hombres con voz temblorosa. «No lo tocan, está intacto». El silencio se hizo más denso. El rugido del río parecía volverse más fuerte, como si la naturaleza misma guardara un secreto que ninguno de los presentes podía entender. Julián sentía que el agua, en lugar de devorarlo, lo abrazaba. Cerró los ojos por un instante y dejó escapar un susurro apenas audible. «Gracias, oh Señor». No sabía si alguien lo escuchaba, pero lo cierto es que aquella gratitud le llenaba el alma de un calor inexplicable, un calor que contrastaba con la frialdad del agua. El tiempo parecía haberse detenido. Segundos se convirtieron en eternidades. Los hombres en la orilla no sabían si correr, acercarse o seguir observando, atrapados entre el miedo y la incredulidad. Julián, mientras tanto, sintió que la corriente disminuía por un instante, como si el río le abriera un camino secreto entre su furia. Se impulsó hacia la superficie y sacó la cabeza del agua,
aspirando aire con desesperación. Sus ojos brillaban con una mezcla de agotamiento y determinación. El crucifijo pegado a su pecho seguía firme, intacto, como si nada pudiera arrancarlo de ahí. Esteban retrocedió un paso. La rabia se mezclaba con un terror que no sabía reconocer. Lo que había comenzado como un juego cruel se había transformado en algo que escapaba de su control. «No puede ser», susurró, apretando los dientes. Uno de sus hombres, más joven, apenas podía sostenerse en pie. «Esteban, yo no quiero seguir con esto. Esto no es normal». El río seguía rugiendo, pero en medio de su fuerza implacable, Julián permanecía ileso, como si una barrera invisible lo envolviera. A pesar del cansancio, se aferraba a la idea de que no estaba solo, de que había algo más allá de lo visible que lo sostenía. Mientras los hombres luchaban con su incredulidad, Julián comprendía que había pasado el primer umbral. No sabía cómo lograría salir del río, pero estaba convencido de que la corriente no lo tragaría esa noche. Y esa certeza, tan imposible como real, marcaba el inicio de un misterio que nadie en el pueblo podría ignorar. El río comenzó a calmarse poco a poco, como si la tormenta que rugía en su interior hubiera decidido liberar a Julián. Con un último esfuerzo, logró aferrarse a una raíz que sobresalía de la orilla. Sus dedos, entumecidos por el agua helada, se cerraron sobre la madera áspera y, jadeando, consiguió impulsarse hacia tierra firme. Cada movimiento era una lucha, pero su corazón no dejaba de repetir en silencio: «No estoy solo». Cuando por fin se arrastró fuera del agua, cayó de rodillas sobre el barro, empapado de pies a cabeza. Su respiración era un jadeo profundo, el pecho subía y bajaba con violencia, pero sus manos seguían aferradas al crucifijo. Lo sostuvo contra su corazón y alzó los ojos al cielo, dejando escapar un susurro entrecortado. «Gracias. Gracias por darme vida una vez más». En la distancia, Rosa apareció corriendo. Había seguido a Julián a escondidas, temiendo que Esteban intentara algo terrible. Al verlo emerger del río ileso, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¡Julián!», gritó cayendo de rodillas a su lado. «¡Estás vivo! ¡Gracias a Dios!». Ella lo abrazó con fuerza, sin importarle que estuviera empapado y cubierto de lodo. Su cuerpo temblaba, y entre sollozos repetía: «Pensé que no volvería a verte. Pensé que te perderíamos». Julián, agotado, apenas pudo responder con una sonrisa débil: «No era mi hora, Rosa. Algo me sostuvo allá dentro». Mientras tanto, Esteban y sus cómplices permanecían inmóviles en la orilla, como estatuas atrapadas por el miedo. Lo que habían presenciado escapaba a toda lógica. Esperaban un final sangriento, una lección cruel que les devolviera el control. Pero lo que vieron fue lo opuesto: un hombre protegido contra toda ley de la naturaleza. «Esto no puede ser», murmuró Esteban con la voz quebrada. «Esto no es posible». Sus compañeros intercambiaron miradas de pánico. Uno de ellos dio un paso atrás, como si la presencia de Julián lo asustara más que la de cualquier fiera del río. «No quiero seguir con esto, Esteban», dijo con firmeza. «Lo que vimos fue un milagro». El líder apretó los dientes, incapaz de aceptar aquella palabra. Su orgullo estaba herido, pero el miedo comenzaba a corroerlo desde adentro. Se volvió bruscamente y se alejó del lugar, seguido por los otros dos, que lo acompañaban en silencio, evitando mirar atrás. Rosa ayudó a Julián a ponerse en pie. El barro pegajoso y el peso de la ropa mojada lo hacían tambalearse, pero logró sostenerse. La noche avanzaba, y el croar de las ranas se mezclaba con el rumor del río, como si la naturaleza entera hubiera sido testigo de aquel suceso. «Tienes que descansar, Julián», dijo Rosa, preocupada. «No puedes volver al mercado así. La gente se asustará». «La gente ya habla de mí», respondió él con voz cansada. «Y después de esto, hablarán aún más». Caminaron despacio de regreso al pueblo. Las luces de las casas brillaban a lo lejos, cálidas y tranquilas, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, Julián sabía que el rumor se extendería pronto. Aquella noche se convertiría en un relato repetido en cada esquina, un murmullo que dividiría al pueblo entre los que creerían y los que dudarían.
Al llegar a la entrada de su casa, Rosa lo miró con seriedad. Lo que pasó esta noche no es para guardarlo en silencio. El pueblo necesita saber que la fe puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Julián bajó la mirada, consciente del peso de sus palabras. Pero también sé que habrá quienes me llamen mentiroso. Y Esteban no se detendrá aquí. La fatiga lo obligó a entrar y recostarse, mientras Rosa encendía una vela en el pequeño altar familiar. La llama iluminó el crucifijo aún colgado de su cuello, brillando como un recordatorio de que lo imposible acababa de suceder. Esa noche, mientras Julián cerraba los ojos para entregarse al descanso, el rumor ya comenzaba a extenderse. Al amanecer, todo el pueblo hablaría de lo ocurrido en el río, y lo que para algunos sería un milagro, para otros se convertiría en motivo de sospecha. El amanecer trajo un aire fresco a San Cristóbal, pero la calma de la mañana se vio interrumpida por un murmullo constante en las calles. La noticia había corrido como fuego en hojarasca seca. Julián Ramírez había caído al río Grijalba y había salido vivo, sin una sola herida. Los vecinos se reunían en pequeños grupos, discutiendo, gesticulando, repitiendo versiones distintas de la misma historia. En la plaza principal, una mujer exclamaba con fervor: «Fue un milagro. El Señor lo protegió porque su fe es verdadera». Pero otro hombre, con gesto incrédulo, replicó: «Milagro, nada. Seguro exageran. Quizá ni siquiera había pirañas donde cayó. La gente siempre inventa». Las opiniones se multiplicaban. Algunos lo veían como un elegido, otros como un farsante que se aprovechaba de la fe del pueblo. Lo cierto era que Julián ya no podía caminar por las calles sin sentir el peso de las miradas. Unos lo saludaban con respeto, casi con reverencia, mientras otros lo observaban con desconfianza. Esa mañana, cuando llegó al mercado, el ambiente estaba cargado de tensión. Los clientes se acercaban a su puesto con curiosidad más que con intención de comprar. «¿De verdad estuviste en el río y no te pasó nada?», preguntó una señora mayor, con los ojos brillantes de asombro. «Así fue», respondió Julián con sencillez. «No sé cómo explicarlo, pero salí ileso». No tardó en escuchar un murmullo sarcástico detrás de él. «Claro, claro, y ahora resulta que eres un santo», dijo un comerciante vecino, negando con la cabeza. «Puras mentiras para llamar la atención». Julián no respondió, pero sintió cómo esas palabras le atravesaban como cuchillos. No buscaba fama ni atención. Lo único que deseaba era seguir con su vida, vender sus frutas y honrar la memoria de su madre. Sin embargo, entendía que lo ocurrido jamás pasaría desapercibido. Al mediodía, un policía local se presentó en el mercado. Su uniforme estaba polvoriento y llevaba una libreta en la mano. «Señor Ramírez», dijo con tono serio, «necesitamos su declaración. Algunos vecinos dicen que intentaron matarlo. ¿Es cierto?» Julián bajó la mirada. Recordar el rostro de Esteban lo llenaba de un conflicto interno. Denunciarlo significaría enfrentar más problemas, pero callarlo dejaría libre para seguir haciéndole daño. «No quiero problemas, oficial», respondió con voz cansada. «Solo sé que caí al río y salí vivo». El policía lo miró fijamente. Anotó algo en su libreta y se marchó, dejando tras de sí una nube de sospechas. Poco después apareció un periodista de un diario regional. Joven, con una cámara colgada al cuello, buscaba captar cada detalle. «Don Julián, la gente dice que usted vivió un milagro. ¿Qué tiene que decir? ¿Es verdad que no sufrió ni un rasguño?» Julián se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Lo único que puedo decir es que nunca solté mi fe. Tal vez eso fue lo que me sostuvo». El periodista anotó con entusiasmo, sin importar las dudas que pudieran quedar en el aire. Rosa lo acompañó de cerca todo el día, preocupada por el torbellino que se había desatado. Al caer la tarde, lo miró con seriedad. «Tienes que ser fuerte, Julián. Lo que viviste divide a la gente, pero también los obliga a mirarse en el espejo de su propia fe. A veces me pregunto si yo mismo lo entiendo», respondió él, con un suspiro profundo. «¿Por qué yo? ¿Por qué salí vivo cuando cualquiera hubiera muerto?». Sus dudas lo perseguían como sombras, mezclando gratitud con desconcierto. Sabía que lo ocurrido era más grande que él, pero también intuía que no todos estarían dispuestos a aceptarlo. Esa noche,
El pueblo entero seguía hablando de Julián. Para unos era un testimonio de la fuerza divina, para otros, un simple cuento exagerado. Lo único seguro era que la vida de Julián ya no volvería a ser la misma. Los días siguientes fueron una tormenta de miradas, palabras y expectativas que Julián nunca había buscado. Desde temprano, cuando abría su puesto en el mercado, la gente se agolpaba más por curiosidad que por necesidad de comprar frutas. Algunos llegaban con los ojos llenos de esperanza, extendiendo las manos como si un simple roce suyo pudiera bendecirlos. Otros lo observaban con desdén, murmurando entre dientes que todo era un engaño bien armado. Una mujer se acercó con su hijo enfermo, el rostro marcado por la angustia. «Don Julián, por favor, tóquelo. Usted salió vivo del río. Dios lo eligió. Si lo bendice, mi niño sanará». Julián se quedó helado. Nunca había sentido tanto peso en sus hombros. Acarició la cabeza del pequeño y respondió con humildad: «No soy yo quien hace milagros. Solo puedo pedir a Dios por él, como cualquier otro». La mujer lloró en silencio, agradecida aún así, y se alejó. Pero la escena no hizo más que aumentar la tensión alrededor. Mientras tanto, un grupo de comerciantes empezó a expresar su desconfianza en voz alta. «Esto está dañando el mercado», dijo uno con tono amargo. «Los clientes vienen por chismes, no por comprar». «Ese hombre nos va a arruinar», añadió otro, señalando a Julián con el dedo. «La gente cree que es un santo o un charlatán, y nosotros quedamos en medio». Julián fingía no escuchar, pero en su interior la tristeza se acumulaba. No había pedido atención, ni mucho menos ser visto como algo más que un hombre común, y, sin embargo, ahora se encontraba atrapado entre la fe ciega de unos y la burla hiriente de otros. Por las noches, en la soledad de su casa, se preguntaba en voz baja: «¿Por qué a mí, Señor? Yo solo quería trabajar en paz». El recuerdo de su madre volvía como un faro en medio de la tormenta. «Nunca sueltes tu fe», escuchaba en su memoria, y esas palabras eran lo único que le impedía quebrarse del todo. Pero la presión no venía solo del pueblo. Esteban, herido en su orgullo y consumido por la envidia, no estaba dispuesto a dejar que Julián se fortaleciera en medio del escándalo. Reunido con sus cómplices, juraba que encontraría la manera de desenmascararlo. «Ese hombre no puede salir como el héroe de todo esto», escupió con rabia. «La gente lo mira como si fuera intocable, pero yo demostraré que no es más que un pobre loco aferrado a un pedazo de madera». Sus palabras se clavaban en los corazones de quienes lo seguían, aunque algunos ya no compartían la misma convicción. El recuerdo de Julián flotando ileso en el río seguía pesando en sus mentes como un misterio imposible de borrar. De regreso en el mercado, Rosa permanecía a su lado, firme y protectora. «No estás solo, Julián», le dijo una tarde cuando lo vio cabizbajo frente a sus frutas. «La gente puede hablar lo que quiera, pero tú sabes quién eres». Él suspiró acariciando el crucifijo. «Eso es lo que me sostiene, Rosa, pero temo que lo que viví no fue el final de la prueba, sino apenas el inicio». Ella lo miró con ternura y preocupación. «Entonces tendrás que ser más fuerte que nunca, y yo estaré contigo». Las palabras de su amiga lo reconfortaron, pero también le recordaron que los verdaderos desafíos aún estaban por venir. El río lo había probado con la furia de la naturaleza. Ahora el pueblo lo pondría a prueba con la fuerza de sus juicios y la crueldad de la envidia. Esa tensión crecía día con día, hasta convertirse en una nube oscura sobre su vida. Y aunque Julián buscaba calma en sus oraciones, sabía que Esteban no se detendría. La fe que lo había salvado del río tendría que sostenerlo una vez más, frente a pruebas todavía más duras. El aire en el mercado se había vuelto sofocante para Julián. Ya no encontraba paz en los colores de las frutas, ni en los aromas que antes lo reconfortaban. Cada mirada, cada murmullo, era un recordatorio de que se había convertido en el centro de un torbellino que no había buscado. Rosa lo veía apagarse poco a poco, cargando un peso que no le correspondía. «Necesitas un respiro, Julián», le dijo una tarde, mientras guardaban juntos las guayabas sobrantes. «No puedes seguir aquí rodeado de rumores y enemigos». «¿A dónde podría ir?», preguntó él sin levantar la vista. «Esta es mi vida. Hay comunidades cercanas que te recibirían. Yo tengo familia en Sinacantán. Allá nadie te juzgará,
y podrás recuperar fuerzas. La idea le daba miedo. Abandonar el mercado era como dejar atrás su identidad, pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que Rosa tenía razón. Después de todo, Esteban no descansaría hasta verlo destruido, y quedarse en San Cristóbal era exponerse a más ataques. Una madrugada, antes de que el sol pintara de oro los tejados, Julián y Rosa partieron. El camino hacia las comunidades indígenas era duro. Senderos empinados, piedras resbaladizas, el sol implacable durante el día y el frío penetrante en la noche. Llevaban pocas provisiones, apenas lo suficiente para resistir. El cansancio golpeaba fuerte a Julián, que aún sentía en su cuerpo la pesadez del río. Sus pies sangraban por las largas caminatas, y más de una vez pensó en rendirse. Pero cada vez que miraba a Rosa, veía en ella una fuerza que lo contagiaba. «No te detengas», le decía ella con firmeza. «Este camino es difícil, pero no imposible». En medio de su travesía, llegaron a una pequeña aldea tzotzil. Las casas de madera y techo de palma estaban rodeadas de montañas verdes y nubes bajas que parecían acariciar el suelo. La gente los recibió con curiosidad, pero también con hospitalidad. Un anciano los invitó a sentarse y compartir tortillas calientes con frijoles. «Aquí no preguntamos de dónde vienes, sino qué traes en el corazón», dijo el hombre, con una sonrisa serena. Esas palabras hicieron que Julián sintiera una paz que había olvidado. Por primera vez en días, comió sin miedo y durmió sin sobresaltos. La comunidad lo acogió como a uno de los suyos, valorando su humildad y su disposición para ayudar en lo que fuera necesario. Los días siguientes los dedicó a trabajar junto a los habitantes. Cargó leña, ayudó a sembrar maíz y compartió frutas de su cosecha. Cada jornada lo acercaba más a esa sensación de pertenencia que tanto necesitaba. Rosa lo observaba en silencio, con una mezcla de alivio y admiración. Veía cómo, a pesar de las heridas del alma, Julián se levantaba con determinación. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?», le dijo una tarde. «Estás demostrando que la fe no es un amuleto, sino la fuerza que nos permite resistir». Julián sonrió, cansado pero agradecido. «Quizá eso sea lo que mi madre quiso enseñarme desde siempre». Pero en lo profundo de su corazón sabía que su camino aún no había terminado. La paz en aquella comunidad era un respiro, no un destino final. Esteban seguía allá afuera, y con él las sombras de la envidia que no habían sido disipadas. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Julián comprendió que cada paso que daba no solo lo alejaba de San Cristóbal, sino que lo acercaba a una verdad más grande. Su fe lo había salvado del río, pero ahora debía salvarlo de los hombres. Y esa batalla apenas estaba comenzando. El aire frío de la sierra chiapaneca soplaba con fuerza, como si arrastrara consigo presagios de lo inevitable. Julián había encontrado refugio en la comunidad tzotzil, pero sabía que no podía huir para siempre. Tarde o temprano, tendría que enfrentar las sombras que lo perseguían. Ese día llegó antes de lo esperado. Mientras ayudaba a cargar maíz en costales, escuchó voces alteradas en el camino. Rosa salió corriendo hacia él con el rostro pálido. «Es Esteban», dijo entre jadeos. «Vino hasta aquí buscándote». El corazón de Julián dio un vuelco. Sus manos, endurecidas por el trabajo, apretaron con fuerza el crucifijo. No quería conflictos, pero tampoco podía seguir escondiéndose. Caminó hacia la entrada de la aldea, donde un grupo de curiosos ya se había reunido. Allí estaba Esteban, de pie, con la mirada fija en él. Su rostro mostraba cansancio y furia mezclados. «Así que aquí te escondías, Julián», gritó levantando la voz para que todos escucharan. «Dicen que eres un milagro viviente, pero yo digo que no eres más que un cobarde que se aprovecha de la ignorancia de la gente». El murmullo de la multitud creció. Algunos aldeanos miraban a Esteban con desconfianza, otros con miedo. Julián respiró hondo y avanzó un par de pasos, con la serenidad que había aprendido en sus días de prueba. «No me escondo de ti, Esteban. Vine aquí porque necesitaba paz». «¿Paz?», replicó Esteban, burlándose. «La paz no se consigue mintiendo. Confiesa que todo fue un truco».
Nadie sobrevive a un río lleno de pirañas. Julián lo miró fijamente. No había odio en sus ojos, solo cansancio y compasión. No tengo nada que confesar. Caí al río y salí vivo. No porque sea fuerte ni porque sea especial, sino porque me aferré a lo único que nunca me ha fallado, mi fe. El silencio se hizo más pesado. Los aldeanos contenían la respiración, atentos a cada palabra. Esteban dio un paso más cerca, con el rostro enrojecido por la rabia. «Tu fe», escupió. «Eso no es más que un pretexto para esconder tu mentira». Rosa intervino con valentía, interponiéndose entre ambos. «¿Y qué ganas con insultarlo, Esteban? ¿Qué ganas con negarle lo que vivió? ¿Acaso estabas tú en el río para decir lo contrario?» La multitud murmuró, inclinándose cada vez más hacia el lado de Julián. El peso de los testigos comenzaba a acorralar a Esteban. Julián, con voz serena pero firme, habló al pueblo reunido. «No vine aquí a convencer a nadie. No busco gloria ni reconocimiento. Lo único que tengo es mi fe, y con eso me basta. Si ustedes lo creen o no, es decisión de cada uno». Sus palabras resonaron como campanas en el corazón de los presentes. Algunos bajaron la cabeza, conmovidos por su humildad. Otros, como Esteban, no podían soportar la calma con que hablaba. «Basta de palabras», gritó Esteban, temblando de frustración. «Demuéstralo de una vez por todas, o reconoce que eres un farsante». El desafío quedó flotando en el aire, pero Julián no se dejó arrastrar por la provocación. Cerró los ojos un instante, tomó aire y respondió con firmeza. «No necesito demostrar nada. La fe no se prueba con gritos ni con violencia. La fe se vive en silencio, en el corazón, y ahí es donde yo sé que soy libre». El eco de sus palabras dejó sin argumentos a Esteban por un momento. La multitud observaba expectante, como si en ese cruce de miradas se decidiera el destino de ambos hombres. El enfrentamiento no se resolvió con golpes ni con gritos. Fue un duelo invisible, un choque entre el orgullo de un hombre consumido por la envidia y la serenidad de otro sostenido por la fe. Pero aunque Esteban retrocedió entre murmullos de duda, la herida de su orgullo no había cicatrizado. La verdadera batalla aún no terminaba. El eco del enfrentamiento en la aldea se propagó más rápido que cualquier mercancía en el mercado. En cuestión de días, la historia de Julián no solo corría por San Cristóbal, sino también por pueblos cercanos. Las versiones variaban. Algunos lo describían como un hombre elegido por Dios, otros como un simple campesino aferrado a supersticiones, y no faltaban quienes lo señalaban como un farsante que manipulaba a los ingenuos. En medio de esta confusión, el pueblo comenzó a dividirse. En las calles empedradas, en las cocinas llenas de olor a tortillas recién hechas, en las tertulias del café por las tardes, la gente discutía acaloradamente. Unos decían, lo que pasó en el río no tiene explicación humana. Dios lo protegió. Mientras otros replicaban, no sean ingenuos, seguro había una salida secreta o fue pura suerte. Esa tensión no tardó en llegar a oídos del sacerdote local, el padre Ignacio. Un hombre de avanzada edad con voz pausada y mirada profunda. Había visto cómo la comunidad se desgastaba en discusiones inútiles y comprendió que debía intervenir. Una tarde, al finalizar la misa en la iglesia colonial, pidió a todos que permanecieran sentados. «Hijos», comenzó con tono firme, «he escuchado lo que dicen sobre Julián. Algunos lo llaman milagro, otros lo llaman farsa. Pero quiero recordarles algo. La fe no se mide en ríos ni en pirañas, sino en el corazón con que vivimos cada día». Las bancas de madera crujieron bajo el peso de los fieles que escuchaban en silencio. El padre continuó. «Si Julián salió vivo del río, es porque Dios tiene un propósito para él, como también lo tiene para cada uno de nosotros. No perdamos tiempo dividiéndonos. Preguntémonos más bien, ¿qué dice su testimonio sobre la fuerza de creer?» Las palabras del sacerdote resonaron con fuerza, sembrando reflexión entre los presentes. Julián, sentado en una esquina con Rosa, sintió que por primera vez alguien ponía en palabras lo que él mismo no sabía explicar. Sin embargo, no todos se dejaron convencer tan fácilmente. Afuera de la iglesia, algunos murmuraban con desdén,
El cura solo defiende a Julián porque también quiere que la gente crea en sus sermones. A pesar de eso, poco a poco, la percepción comenzó a cambiar. Varias personas se acercaron a Julián con un respeto distinto, no para pedirle milagros, sino para escuchar su historia. Él siempre respondía con la misma humildad. No soy diferente a ustedes. La única diferencia es que nunca solté mi fe. Mientras tanto, Esteban luchaba contra sus propios pensamientos. Aquella escena en la aldea lo perseguía como una sombra. Veía los ojos de Julián, firmes y tranquilos, y en ellos reconocía algo que lo desarmaba, una paz que él nunca había tenido. Su rabia se mezclaba con duda, y esa duda lo carcomía más que cualquier derrota visible. Una noche, incapaz de dormir, Esteban se encontró consigo mismo frente a un espejo. Su rostro endurecido por la ira lo miraba de vuelta, y por primera vez se preguntó, ¿por qué no puedo estar en paz como él? En el mercado, el ambiente también comenzaba a transformarse. Donde antes había burlas, ahora había un silencio respetuoso. Aunque algunos seguían desconfiando, ya nadie se atrevía a señalarlo con sarcasmo. Los niños lo saludaban con sonrisas tímidas, y los ancianos lo observaban con la sabiduría de quienes saben que la fe, aun incomprensible, tiene un poder que no se discute. Rosa lo notó de inmediato. «La gente está cambiando, Julián», le dijo una mañana mientras lo ayudaba a acomodar las frutas. «Puede que no todos crean en ti, pero ya no pueden ignorar lo que representas». Él bajó la vista, acariciando su crucifijo con los dedos gastados. «No quiero que me vean como un símbolo, Rosa. Solo soy un hombre común. Y precisamente por eso les inspiras tanto», respondió ella con ternura. «Porque si tú, con tus miedos y tus heridas, pudiste resistir, entonces ellos también pueden». La transformación no era solo de Julián, sino de todo el pueblo. Lo que había comenzado como burla y violencia, ahora germinaba en reflexión y esperanza. Sin embargo, la herida abierta en el corazón de Esteban aún no cicatrizaba, y esa herida marcaría el próximo paso de esta historia. La tensión que envolvía al pueblo parecía aflojarse poco a poco, como si una bruma pesada comenzara a disiparse. Sin embargo, en el corazón de Esteban seguía latiendo una guerra silenciosa. Cada noche lo atormentaban los recuerdos, el rostro de Julián emergiendo del río ileso, los murmullos de la gente señalándolo como testigo de un milagro, y la serenidad con que su rival lo enfrentó en la aldea. Era un tormento insoportable, porque donde había esperado ver derrota y humillación, había encontrado dignidad. Esteban empezó a beber más de lo habitual. En la penumbra de su casa, con una botella medio vacía sobre la mesa, hablaba consigo mismo. «¿Qué hice? ¿Qué gané con todo esto?», susurraba, golpeando la mesa con el puño. «Ni siquiera pude quebrarlo». Una madrugada, incapaz de soportar más, salió a las calles silenciosas de San Cristóbal. El aire frío lo despejó un poco, y en su mente solo había un pensamiento. Debía enfrentarse a Julián una vez más, pero no con gritos ni amenazas. Esta vez necesitaba respuestas. Lo encontró en el mercado, acomodando frutas bajo la luz tenue de la mañana. Julián levantó la vista y se sorprendió al ver a Esteban acercarse sin la altanería de siempre. Su postura era distinta, más pesada, como la de alguien cansado de luchar contra sí mismo. Julián empezó con voz ronca. «Tenemos que hablar». Rosa, que estaba junto a él, se tensó de inmediato. «Si vienes a insultarlo otra vez, mejor vete», dijo con firmeza. Pero Esteban levantó las manos en señal de rendición. «No vengo a pelear, vengo porque ya no puedo más con esto». Un silencio incómodo los envolvió. Julián lo observó con atención, notando en su rostro algo que nunca había visto: arrepentimiento. «Hablas, Esteban, te escucho». El rival bajó la mirada, como si le pesara demasiado sostenerla. «Todo esto empezó porque no soportaba verte tan tranquilo. Yo tengo más dinero, más clientes, más bienes, y aún así nunca he tenido paz. Te envidiaba porque eras feliz con tan poco. Quise romperte, hacerte sentir menos, pero lo que logré fue destruirme a mí mismo». Las palabras salían entrecortadas, como confesiones que llevaban demasiado tiempo atrapadas. Rosa lo miraba incrédula, mientras Julián, con el crucifijo en la mano, guardaba silencio. Finalmente,
Esteban levantó los ojos, húmedos por primera vez en años. Perdóname, Julián. No lo digo porque todos hablen de ti, ni porque el sacerdote me lo pida. Lo digo porque ya no puedo cargar con esta envidia que me consume. Julián respiró hondo. El recuerdo del río, del empujón brutal que casi le costó la vida, aún estaba fresco en su memoria. Pero en ese momento comprendió que aferrarse al rencor lo convertiría en esclavo, igual que Esteban lo había sido de su orgullo. «Te perdono», dijo con voz serena. «No porque lo merezcas o porque lo olvidé, sino porque yo también necesito paz». Las lágrimas corrieron por el rostro endurecido de Esteban. La multitud del mercado, que observaba desde la distancia, quedó en silencio absoluto. Era como presenciar un milagro distinto, no de agua ni de pirañas, sino del corazón humano abriéndose a la humildad. Rosa se acercó a Julián y le tomó la mano. «Hiciste lo correcto». Julián asintió, aunque sabía que el perdón no borraba el pasado, pero sí abría la puerta a un futuro distinto. Esteban, aún quebrado, murmuró: «No sé si cambiaré de un día para otro, pero al menos ya no quiero vivir con este veneno en el alma». El pueblo fue testigo de esa reconciliación inesperada. Algunos lloraron, otros se miraron con asombro. Lo que antes había sido una historia de odio comenzaba a transformarse en una lección de redención. Julián no solo había sobrevivido al río, también había logrado abrir un espacio para sanar viejas heridas. Con el tiempo, lo que había comenzado como un hecho aislado en las aguas del Grijalba se convirtió en un relato que circulaba por todos los rincones del pueblo. La figura de Julián, el hombre humilde que se había aferrado a su crucifijo y había salido ileso, trascendió las murmuraciones. Ya no era visto únicamente como un vendedor de frutas, sino como alguien cuyo testimonio inspiraba. El mercado, que antes lo había recibido con burlas y sospechas, ahora lo trataba con respeto. Las personas que lo habían evitado empezaron a saludarlo con sinceridad. Los niños corrían a su puesto con la ilusión de escuchar alguna de sus historias, y los ancianos lo buscaban para conversar con calma, recordando viejos tiempos. Rosa lo observaba con orgullo mientras lo ayudaba a colocar las frutas sobre los manteles bordados. «¿Te das cuenta de lo que lograste, Julián?», le dijo una mañana. «La gente ya no viene solo a comprar, vienen porque se sienten en paz contigo». Él sonrió con humildad, acariciando el crucifijo con los dedos gastados. «No hice nada extraordinario, Rosa. Solo me aferré a lo único que nunca solté en mi vida. Aunque no lo buscaba, su historia comenzó a cruzar fronteras invisibles. Viajeros que pasaban por San Cristóbal escuchaban el relato en las pláticas de café o en los pasillos del mercado. Algunos llegaban directamente a conocerlo, intrigados por el hombre que había sobrevivido a las pirañas. Julián los recibía siempre con la misma sencillez, ofreciendo una fruta, una sonrisa y una palabra serena. La comunidad tzotzil, que lo había acogido en su huida, también lo recordaba con cariño. Varios de ellos comenzaron a visitar San Cristóbal, llevando consigo historias sobre su bondad y su disposición a trabajar junto a ellos. Ese lazo entre comunidades se fortaleció y Julián se convirtió, sin proponérselo, en un puente de unidad. Mientras tanto, Esteban mantenía un perfil bajo. No todos confiaban en la sinceridad de su arrepentimiento, pero él parecía esforzarse cada día por cambiar. Lo veían ayudando a otros comerciantes, ofreciendo disculpas a quienes había ofendido y, en ocasiones, acercándose a Julián para intercambiar palabras cortas, pero llenas de respeto. Aunque la herida no desapareció de un día para otro, el simple hecho de verlo intentar ser mejor ya era un reflejo del impacto que Julián había tenido. En las noches tranquilas, sentado en su pequeña casa, Julián reflexionaba sobre todo lo vivido: el río, los insultos, la soledad, el miedo y, finalmente, la reconciliación. Todo se mezclaba en su memoria, como un río que fluía entre piedras, golpeando pero siempre avanzando. «Madre», susurraba a veces frente al pequeño altar con veladoras encendidas, «tu crucifijo sigue conmigo. No me salvó de la corriente, pero sí me enseñó a no soltarme de la fe». Aquella cruz de madera gastada
se había convertido en más que un recuerdo familiar. Era ahora símbolo de resistencia para todos los que lo conocían. No se trataba de un objeto mágico ni de un amuleto, sino de un recordatorio tangible de que la fe, vivida con humildad, podía sostener incluso en medio del peor de los ríos. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y los vendedores recogían sus puestos, un joven se acercó a Julián con timidez. «Don Julián, yo también quiero tener esa fuerza. ¿Cómo se hace para no soltar la fe?» Julián lo miró con ternura y respondió: «No se trata de no tener miedo. Yo lo tuve. Se trata de decidir cada día en quién confías más, en el miedo que te hunde o en la fe que te sostiene». Así, la historia de Julián dejó de ser solo suya. Pasó a pertenecer a todo un pueblo que había aprendido a mirar más allá de las burlas, los rumores y las dudas, y aunque él insistía en que solo era un hombre común, la gente sabía que su vida ya se había convertido en un legado. El tiempo pasó, y el río que una vez casi se convirtió en tumba para Julián se transformó en símbolo de vida. La gente del pueblo ya no hablaba de él con burla ni con sospecha, sino con respeto. Algunos aún dudaban, es cierto, pero la mayoría había encontrado en su historia una chispa de esperanza. No se trataba de un hombre invencible ni de un elegido perfecto. Era alguien común que, enfrentado a lo imposible, eligió no soltar la fe. Un atardecer, sentado frente a su pequeño altar en casa, Julián meditaba en silencio. El crucifijo descansaba sobre su pecho, tibio por el calor de su cuerpo. Recordó los días de soledad, los empujones de Esteban, el frío mortal del agua y el miedo que lo había envuelto como cadenas. También recordó la paz inexplicable que lo sostuvo bajo el río y las voces de la gente que, desde entonces, buscaba en él un reflejo de lo divino. Rosa entró con una canasta de pan y lo observó en silencio. «Te veo más tranquilo, Julián», dijo con una sonrisa suave. «Estoy en paz, Rosa, no porque todo haya salido bien, sino porque entendí lo que significa confiar de verdad». Ella se sentó a su lado, compartiendo con él ese silencio lleno de significado. Afuera, el mercado se apagaba poco a poco, con los últimos puestos guardando sus productos. El murmullo lejano de la gente se mezclaba con el canto de los pájaros que regresaban a sus nidos. Esteban también había cambiado. No se volvió un santo de la noche a la mañana, pero muchos notaban que su dureza se había suavizado. Trabajaba en silencio, ayudaba cuando podía y, en más de una ocasión, saludó a Julián con un gesto sincero. Esa reconciliación parcial no borraba el pasado, pero abría camino a un futuro distinto. El pueblo, en su conjunto, había aprendido a ver en Julián un recordatorio de que la fe no es un lujo ni un adorno. Es la fuerza que sostiene en medio de las tormentas. Los niños repetían su historia como si fuera una leyenda. Los ancianos lo contaban en las noches de tertulia, y los comerciantes lo veían como un ejemplo de humildad. Julián, sin embargo, nunca permitió que aquello lo cambiara en soberbia. Seguía vendiendo sus frutas, acomodando cada guayaba con paciencia, regalando sonrisas a los clientes. Para él, lo ocurrido en el río no lo había convertido en alguien distinto, sino que había revelado lo que siempre había llevado dentro. Una tarde, un joven se le acercó con timidez. «Don Julián, ¿de verdad no tuvo miedo en el río?» Él lo miró a los ojos, con ternura. «Tuve miedo, hijo. Mucho. Pero aprendí que el miedo no es más fuerte que la fe. Eso es lo que me salvó». El muchacho sonrió, agradecido, y esas palabras se sumaron al eco que ya recorría la comunidad. Con el paso del tiempo, Julián comprendió que su legado no estaba en haber sobrevivido al río, sino en lo que había sembrado en los corazones, la certeza de que incluso en las aguas más oscuras, la fe podía ser una luz. Mirando al horizonte, apretó el crucifijo contra su pecho y susurró: «Gracias, Señor, por recordarme que nunca estuve solo». Y así concluye esta historia de resistencia, humildad y fe inquebrantable. Julián no buscó la gloria ni los aplausos, pero su vida se convirtió en un ejemplo que trascendió su propio dolor. Si esta narración te conmovió,
Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte más relatos que inspiran y transforman. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla, donde descubrirás otra historia que, como esta, te hará reflexionar sobre la fuerza del espíritu humano.